Bien, mis hermanos, una vez más daremos comienzo a esta escuela dominical y lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y para aquello les voy a invitar que realicemos una oración para poder comenzar esta ya dicha clase de escuela dominical. Para eso le invito a cerrar sus ojitos. Bendito Dios Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por su amor, su misericordia, por las inmensas bondades que usted ha tenido con nosotros, Señor amado, durante esta semana, Señor bendito, donde guardó nuestra vida, donde a pesar de que a lo mejor hayamos pasado dificultades, usted estuvo a nuestro lado, Señor amado. Gracias, Señor bendito, por escogernos entre medio de tantos para ser sus hijos, Señor amado, para ser amados suyos, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque nos permite una vez más poder estar en esta clase de escuela dominical, Señor amado, aprendiendo, todos aprendiendo, Señor amado, porque a eso hemos venido a esta escuela, a eso estamos en esta escuela, para aprender, Señor amado. Gracias por todo aquello. Le rogamos que usted ponga la gracia, la sabiduría, Señor, para que podamos todos aprender, Señor amado, para que todos podamos ser discípulos, Señor amado, en esto. Gracias por todo aquello, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le invito a que glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una clase, fíjense que cuando la estudiaba, compleja, por el juego de palabras tal vez que tiene, pero entendible totalmente para todos nosotros, donde Dios ya nos habló anteriormente de esto en el libro de los Romanos, o sea, Pablo ya nos estuvo explicando un poco de esto, y vamos a ver las maravillas del plan de Dios que tenía para la humanidad entera, cómo poder entender la magnitud de la sabiduría, el poder y de todo lo que Dios sabía que iba a pasar, que nos conocía tan bien, que todo esto lo preparó desde el principio. Así que la clase del día de hoy se encuentra en Gálatas, capítulo 3 nuevamente, pero ahora desde el versículo 6 al 14. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14, y el texto sagrado se encuentra en Romanos 4:13. Texto sagrado, Romanos 4:13. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo a los versículos de la lección. Y dice así, lleva un título, le dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bendito sea Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Y vamos a dar lectura inmediatamente al texto que está en Romanos 4, versículo 3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bendito sea el Señor. Abraham, un personaje conocido para nosotros, tiene un nombre, el padre de la fe. Bendito sea el Señor, amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Imagínense lo que es eso, ser llamado amigo de Dios. Cristo es nuestro mejor amigo, Dios es nuestro mejor amigo, pero Dios a él le llamó su amigo. Aquí una pequeña introducción. Aquí Pablo dice, apela a las Escrituras
para mostrar que el patriarca Abraham, dice, dependió de la fe para justicia, que nunca hubo otro camino a la salvación, no hay otro camino a la salvación en realidad, fuera de la gracia por la fe. Hasta el Antiguo Testamento enseña la justificación por la fe. Veníamos hablando en clases anteriores y muchas anteriores atrás, que básicamente Pablo, primero recordemos, hagamos una pequeña resumen, defiende su ministerio y todo aquello es cuestionado, tiene que casi que defenderse, aunque ni siquiera debió haberlo hecho, pero él lo consideró así. También vemos que Pablo está sorprendido, la última clase que tuvimos el domingo pasado, de que estos Gálatas, como lo había estado ya en los romanos, los corintios, sorprendidos de que aquellos hombres, aquel pueblo que se supone había conocido y había recibido el Espíritu Santo, tan fácil hubiese sido engañado por estos judaizantes, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo también les pone el ejemplo del pacto de Dios con Abraham, bendito sea el Señor. Abraham, este padre de la fe que ya hablábamos, conocidísimo por todos nosotros, y fíjense que cuando el pueblo de Dios estuvo en cautiverio en Egipto, recordaba a Abraham, entonces el Señor. Se dice que contaban los hebreos, aquellos que siguieron guardando estas historias, por decirlo de alguna forma, alabando o sirviendo, creyendo en Dios, que contaban estas historias de Abraham, del padre Abraham. Que Dios nos ayude. Un hombre que fue bendecido por Dios, un hombre que fue sorprendido, yo creo, por Dios. Porque cuando nosotros nos pasan cosas que nosotros pensamos de repente que son inexplicables, nos sorprendimos de parte del Señor, obviamente, nos sorprendimos, aun sabiendo que Dios puede hacer todo y todo está en sus manos, nos sorprendimos. ¿Y por qué digo esto de Abraham? Porque los sucesos que ocurrieron en su vida, el ser mirado, el ser llamado el padre de la fe, otro hito importante de ser padre a la edad que fue junto a su esposa, de lo que le sucedió con su hijo, bendito sea el Señor, y muchas cosas así, las promesas que Dios le hizo a Abraham, bendito sea el Señor. Así que este padre, este Abraham, que si bien es cierto, nosotros le consideramos un hombre de fe, pero no le alabamos a él, no le alabamos a él, alabamos a Dios. Primer versículo dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia, o por justicia en realidad. Dice, este es el hecho, este hecho conta en el libro de Génesis. Recordemos que la vida de Abraham está básicamente en el libro de Génesis, ¿ya? Está nombrado hasta lo último el libro de la Biblia, pero su vida, su historia se relata en el Génesis. Bendito sea Dios. Y que cita Pablo aquí, también cita en Romanos. Fíjese que también Pablo esto ya lo había hablado en Romanos antes. Nosotros leímos Romanos capítulo 4, 13, donde también habla de esto, también habla de Abraham, de esto sea el Señor, como a los romanos también le tuvo que hablar de esto, como a los corintios le tuvo que hablar de esto, como también a los gálatas, bendito sea el Señor. Cómo Dios nos tiene que hablar a nosotros en distintos tiempos, y cómo Dios también en una iglesia habla, por decirlo hoy, de fe en nuestra iglesia, después habla en otra iglesia de lo mismo, y en otra iglesia, y a veces me ha sucedido un par de veces a mí, que con una compañera que tengo de trabajo, oye, la palabra estuvo aquí, la mía también, mira, mi me y esta semana me habló esto otro. Cómo Dios, o cómo permite en realidad Dios que las cosas se vuelvan a hablar, entonces al Señor, para distintos pueblos. Entonces dice que esto está también basado en Romanos. Dice, así que según la explicación de Pablo, la fe de Abraham fue aceptada por Dios en lugar de sus obras. Fíjese que Abraham era un hombre de buenas obras, bendito sea el Señor, que de cierta forma adoraba, alababa, como el adjetivo, el sinónimo que usted le quiera dar, a Dios, y que hacía buenas obras. Pero eso no fue lo que agradó tanto a Dios, bendito sea Dios, más agradó de él su fe, la fe que tenía en él, en Dios, en Jehová. Pues en ese tiempo era Dios todavía, no tenía el nombre de Jehová. Entonces fue aceptada por Dios en lugar de sus obras, bendito sea el Señor.
pesa en realidad más la fe que las obras. Lo vimos en la clase anterior. Bendito sea el Señor. Dice, Abraham fue declarado justo mediante la fe y no mediante las obras. Fue justificado, fue declarado justo mediante la fe que tuvo en Dios, no mediante las obras que hacía. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Dice, y le voy a leer el versículo 7. Esta clase es un poco extensa en los versículos, así que vamos a ir tratando de achicarla, por decirlo de alguna forma, para que podamos alcanzar el tiempo y entender también. El 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bendito sea el Señor. Los que son de fe, los creyentes que han puesto su fe y su confianza hoy en día en Jesucristo, dice, sean judíos, sean gentiles, sea de donde sea, vengan de la cultura que sea, bendito sea el Señor. Si tienen la confianza y su fe puesta en Jesucristo, son, dice, hijos de Abraham, llamados hijos de Abraham porque también pusieron su fe en Cristo como Abraham la puso en Dios. Que Dios nos ayude. Dice, son los verdaderos hijos espirituales de Abraham, bendito sea el Señor, porque siguen su ejemplo de la fe, dice. Contrario a la idea de los judaizantes, bendito sea el Señor, seguramente que se jactaban de ser hijos de Abraham. Y aquí me recuerdo un pasaje que también lo vamos a ver más adelante, donde Jesús les dice, si fuesen hijos de Abraham, no estarían haciendo esto, estoy parafraseando, lo que están haciendo conmigo, si realmente fueran hijos de Abraham, porque recordemos que los judíos en ese tiempo, los fariseos, apelaban mucho a la ley mosaica y a su padre Abraham. Bendito sea el Señor. Recordemos que en algún tiempo Jesús también dijo que él conocía a Abraham. ¿Se recuerdan? Que conocía a Abraham. O sea, como oye, si yo conozco a Abraham. Pero decía, pero ¿cómo? Si pasó hace tantos años atrás. Pero nosotros que podemos entender, sabemos cómo Jesús conocía a Abraham. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Dice, seguramente se jactaban, dice, de ser hijos de Abraham, por insistir en el cumplimiento del precepto de la circuncisión. Bendito sea el Señor. Recordemos que desde Abraham en adelante parte el tema de la circuncisión. Un pacto que lo vimos también en la clase anterior para el pueblo judío y para aquel que se vuelva judío. Ese que hoy en día también, la religión judía está también en todo el mundo y hay muchos más judíos de lo que nosotros creemos desparramados en el mundo. Y para ser judío, los varones es uno de los requisitos ser circuncidados. Y los niños y todos ellos siguen tal cual sus ritos y todas esas cosas que son para ellos, dice. Y lo cita aquí, vamos a leer una cita, cita esto en Romanos 2.8, Romanos 3.26, Romanos 4.14, y nosotros vamos a leer Juan, para no leerlos todos, Juan, capítulo 8, 37. ¿Ya? 8.37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, lo que yo antes les decía, porque mi palabra no haya cabido entre vosotros. Entonces el Señor, o sea, son descendientes de Abraham y procuran matarme. ¿Estaría agradado a Abraham de lo que ustedes quieren hacer conmigo? Pues entonces el Señor, ellos, en ese tiempo los fariseos, los judíos, los practicantes, eran muy celosos de todo esto, de la ley de su padre Abraham, pero en realidad no se estaban basando realmente en lo que Abraham había vivido. Lo que hablábamos en la clase anterior, ellos le habían quitado, por decirlo de alguna forma, el amor a todo esto. Se habían solo guiado por una ley vacía, por creer en Abraham, pero habiéndole quitado todo lo que Abraham, la experiencia que Abraham vivió con Dios. Entonces el Señor, que Dios nos ayude. Versículo número 8 dice, y la Escritura, preveyendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué importante este versículo. Dice que preveyendo Dios había de justificar por fe a los gentiles. Aquí Pablo, dice, personifica las Escrituras
atribuyéndole la precisión divina, por cuanto la Escritura es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Al hablar ella, es Dios quien habla. Entonces, vamos a leer Romanos, capítulo 4, versículo 3. Hay otra cita más, pero para no hacer tanta lectura, en honor al tiempo. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. O sea, la Escritura, valga la redundancia, estaba escrito. Bendito sea el Señor. Y al estar escrito es Dios. Esa Escritura. Que Dios nos ayude. Dice, y al hablar la Escritura es Dios quien habla. Dice, la justificación de los gentiles por la fe, dice, es por tanto plan divino previo. Bendito sea el Señor. Ponga atención en esto. Es previo, previsto y establecido, dice. Plan que nadie debe intentar reformar, cambiar ni abolir. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Anunció de antemano la buena nueva a Abraham. Nuevo pacto, bendito sea el Señor. O predicó de antemano en el Evangelio a Abraham. Quiero que entienda esta parte. Quiero que mediten esta parte. Bendito sea el Señor. De antemano, Dios ya estaba resguardando al pueblo gentil. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Dice que predicó de antemano el Evangelio a Abraham, con lo que le dijo, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, quien tenga fe en mí, quien tenga, por decirlo más adelantado, quien tenga fe en Cristo Jesús, será bendito. Y Dios fue previsivo, por decirlo, previó esto, de antemano lo resguardó. Bendito sea el Señor. Dice, serán benditas todas las naciones. O sea, todos aquellos que crean en Dios, que crean en Jesucristo, en la obra redentora de Jesucristo, son benditos. Que Dios nos ayude. Esta promesa fue evangelio, antes de haber evangelio. Bendito sea Dios. Dice, esta bendita nueva se halla en variadas formas. Dice, en Génesis 12, 3 y 18, 18. Vamos a leer Génesis. Vamos a leer Génesis. Vamos a leer primero Génesis 12, 3. Dios nos ayuda. Dice, bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea el Señor. 18, 18. Que Dios nos ayude. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Estaba escrito antes de haber evangelio, antes, miles de años antes que Jesucristo viniese a la tierra. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Dice, como el tipo o padre de todo cuanto tienen fe. Abraham fue el primer ejemplo y bien patente de la justificación por la fe. Fue justificado por fe. Bendito sea el Señor. Usted y yo somos justificados por fe. Que Dios nos ayude. El cual fue un ejemplo de cómo Dios habría de justificar a los hombres en las edades futuras. Hoy, dice. Así que todos los que son de la fe de Abraham son hijos espirituales de él, de Abraham. Bendito sea el Señor. 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Bendito sea Dios. Dice, los verdaderos creyentes en Cristo son benditos con el creyente Abraham. Dice, no en Abraham. Nosotros no somos benditos en Abraham. Que Dios nos ayude. Dice, aquí, sino que con Abraham. Bendito sea Dios, ¿se entiende? Que Dios nos ayude. Dice, colocándoles en calidad de participantes de la bendición en común.
tenemos una bendición en común con Abraham, no en Abraham. Bendito sea el Señor. Dice que el Antiguo Testamento predijo de los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por la fe. Lo predijo. Qué maravilloso es Dios. Cómo Dios tenía todo preparado. Cómo Dios conocía al ser humano, al hombre, lo que él había creado. Que Dios nos ayude. Dice, Jacob predijo que los gentiles recibirían todas las bendiciones de la justificación por la fe. Tal como sucedió a Abraham, estas bendiciones son derramadas sobre todos gracias a Cristo. Bendito sea el Señor. Gracias a Cristo nosotros tenemos esta bendición. Que Dios nos ayude. Derramadas sobre todo gracias a Cristo. Bendito sea el Señor. Número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Que Dios nos ayude. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí es importante, ¿por qué? No por la ley, no es por la ley, no es por las obras, sino mediante la fe. Bendito sea el Señor. Dice, aquí se usa la cita de Deuteronomio 27, 26. Y quiero que lo leamos. Deuteronomio 27, 26. Oh, me he pasado. «27, 26. Dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén». Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. En ese tiempo, en el tiempo que estaba Moisés, en el tiempo del Antiguo Testamento, la ley era importante y había que cumplirla a cabalidad, de la A a la Z. Bendito sea el Señor, completa. Bendito sea Dios. Todos los que se apoyan, dice, en las obras de la ley, todos los que dependen o se acogen a las obras de la ley para obtener justificación, recuerden que los judaizantes o los judíos, los fariseos, pensaban que por la ley se obtenía la justificación, y no era así, aquí queda claro. Dice, los judíos en general, y particularmente los fariseos, eran de las obras de la ley, como lo son los romanistas en general y particularmente los beatos. Están bajo maldición. ¿Por qué? Todo aquel, dice, que se apoya en el cumplimiento de los mandamientos de la ley, sea judío o gentil, y que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, es decir, sin faltar en todos los detalles de la ley, en todos sus variados asuntos, ojo, en todos sus párrafos, en todos sus preceptos, sin faltar, ya por comisión, ya por omisión, en todo lo más mínimo, dice, traspasar la ley en un solo punto es pecado. Así que los que decían que por la ley eran justificados debían cumplir a la cabalidad. Y déjeme decirle que nadie cumplía la ley a cabalidad. Entonces, ¿qué es lo que era? ¿Qué dice que era? Dice, cualquiera, dice que ofendiera, dice, traspasar, cualquiera, dice, el que traspasara la ley es un pecador. Bendito sea el Señor. Había que cumplir la cabalidad. Si estamos cumpliendo la ley, no es tan ligero. Tenía su punto. Bendito sea el Señor, había que cumplirla completita. Bendito sea el Señor. Usted y yo hubiésemos cumplido la ley exactamente como decía. No, mi querido hermano. No cumplimos la ley hoy en día. Déjeme decirle que nadie cumple la ley a cabalidad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y tenemos un claro ejemplo, el ejemplo de la mujer que iba a ser apedreada. Mediten en ella, mediten ese ejemplo, que Dios nos ayude. Entonces, sí vino alguien a cumplir la ley y la cumplió, y es el maravilloso Jesús. Bendito sea el Señor, porque Él no vino a no cumplir la ley, lo hablamos en la clase anterior, Él la cumplió. Bendito sea Dios, es el único que cumplió la ley correctamente.
pero usted y yo no lo hubiésemos cumplido. Y déjeme decirle que estos hombres que pretendían que todos cumpliesen la ley, ellos tampoco la cumplían. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Fíjese que aquel hermano que quiere ver a los demás orando, predicando, y que siempre está molestándolo, no lo hace. Bendito sea el Señor, no lo hace. Que Dios nos ayude. Dice, porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todo. No les servía de nada haber cumplido todo, pero en un punto era culpable de todo. O sea que era complejo cumplir la ley. Bendito sea el Señor. Nosotros hubiésemos estado fuera de tiempo. Santiago 2:10. Vamos a leer. Santiago 2:10. Y dice así, pero con cualquiera que cumpliese toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todo. ¿Por qué voy leyendo? Para que vea usted que esto que estoy leyendo de este libro, de este manual del profesor, donde sacamos extractos para esta clase, está aquí. Esto no es algo escrito por alguien, no, está aquí en la palabra. Bendito sea el Señor. A nadie se le ocurrió esto así porque sí, esto está escrito. Por eso se van leyendo los textos que van saliendo la referentes. Por tanto, todos los que confían en las obediencias de los preceptos de la ley cual medio de justificación quedan juntamente condenados por la misma ley. Bendito sea Dios. Ojo, condenados por la misma ley por no cumplir la cabalidad. Dice, ya que no la han cumplido como se requiere y por tanto ya no hay hombre justo ni aún uno. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Dice, es evidente, es decir, puesto que ninguno se justifica, nadie absolutamente, dice, ni judío ni gentil puede ser declarado justo, es decir, sin culpa, inocente delante de Dios, a la vista de Dios, delante del tribunal de Dios. Dice, es imposible, ya que el plan de Dios es que el justo, el justificado, por su fe vivirá. Por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en Dios. Bendito sea el Señor. Dice, el justificado por la fe o confianza en los méritos de Cristo, quien hizo lo posible, dice, su justificación mediante su muerte, éste vivirá. Mientras que, al contrario, morirá quien procura ser justificado por las obras de la ley. ¿Me entendió lo que leí? Dice, el justificado por la fe o por la confianza en los méritos de Cristo, lo que Cristo hizo, quien hizo, dice, lo posible, su justificación mediante su muerte, este vivirá. Bendito sea Dios. Mientras que el que, al contrario, morirá quien procura ser justificado por las obras de la ley. Bendito sea Dios. Rechazando la verdadera fuente de vida que es Jesús. Bendito sea Dios. Y en medio de conseguirla es la fe. Por la fe viviréis. Que Dios nos ayude. Hay algo magistral, y yo creo que ¿quién no se sabe? Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fueron estos hombres y nombra. Fíjese que me tocaba hacer la clase de la escuela dominical de los adolescentes acá en mi iglesia, en Talcahuano, y estuvimos hablando de esto, y con los adolescentes que estaba, nos leímos un día, nos dimos el tiempo de leer Hebreos 11 y irlo analizando versículo por versículo. Y ahí lo entendí tanto yo, porque fíjese que el maestro, el profesor, es el que más aprende. Y lo entendieron ellos. Bendito sea el Señor. Que lo que quería decir realmente es que Dios nos ayude. Dice, el 12. Y la ley no es y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella, dice.
Y la ley, vuelvo a repetir, no es de fe. Es decir, según Pablo, la fe no es la fuerza, dice, motriz de la ley, para nada. O sea, la idea de que depende para ser eficaz, ni el principio sobre que descansan en sus procederes. Dice, muy al contrario, dice. La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el hombre que cumpliese los estatutos y los preceptos de Moisés, dice, de Moisés que fue entregado por Dios, dice, vivirá en virtud de ellos. Dice, así que la obediencia es la condición de la verdadera vida bajo la ley, la obediencia absoluta. Dice, hacer y no creer es la idea principal del sistema de la ley. Hacer y no creer. Que Dios nos oye. Quien cumple los requisitos de la ley vivirá en virtud de las obras que hace. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La fe sin obra es muerta. Hay un versículo, ¿cierto? Pero la fe no es la fuerza principal de la ley. Que Dios nos ayude. El que vive por la fe, el que vive por la ley de Moisés, se dice de Moisés, pero en realidad es la ley de Dios, vivirá por ella, dice. Vivirá por ella, pero debe cumplirla a cabalidad. Bendito sea el Señor. Dice que vivirá en virtud de las obras que hace. Que Dios nos ayude. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito con nosotros. Que Dios nos ayude. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por nosotros, que éramos nosotros. Dice, literalmente nos compró desde adentro hacia afuera, desde dentro de la condenación o la maldición de la ley quebrantada. Que Dios nos ayude. Que es en su parte el Código Penal, además de multitudes de penas, establecer que el alma que pecare, ese morirá. Y quiero que leer Ezequiel, dice Ezequiel 18, para complementar solamente. Ezequiel 18, 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que permanece, que pecare, esa morirá. Y Ezequiel también 18, 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Ve usted que todo lo que Pablo está hablando hoy, me refiero hoy en Gálatas, en ese momento en el que estaba, y también está hablando hoy para nosotros, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es que yo el domingo pasado, en la escuela dominical pasada, decía que si bien es cierto nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento básicamente, y yo también decía que no es que no podamos mirar hacia el Antiguo Testamento, no. Si ahí está basado, están los fundamentos de Dios. Ahí está la ley que debían cumplir el pueblo de Dios. Ahí está el Pentateuco, bendito sea el Señor, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que está fundada la creación básicamente. Están las leyes, está cómo fue creado, está todo lo que pasó el pueblo de Dios. Yo en ningún momento dije que el Antiguo Testamento no lo debíamos tomar en cuenta, al contrario. También se predica mucho del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nombra a Jesús. Isaías lo nombra. Bendito sea el Señor. Tantos años antes lo nombra. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cómo Dios todo lo predijo antes, cómo Él sabía todo. Vuelvo a decir, en el inicio lo dije, que todo esto está escrito antes. Bendito sea el Señor. Y se vino a confirmar en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Es sorprendente cómo nosotros los seres humanos podemos estar cegados de tal forma que los judíos, que los fariseos, que los estudiadores de la ley,
de esos años donde Jesús anduvo en la tierra, sabían todo el Antiguo Testamento, pero no lo comprendieron al momento de venir Jesús. Que Dios nos ayude para que nosotros hoy podamos comprender esta escuela dominical, lo que Dios nos está hablando, que podamos abrir nuestro corazón. Bendito sea el Señor, que podamos liberar nuestra mente y que en nuestro corazón habite Jesús y que tengamos una mente abierta. Yo sé que usted es un asiduo lector de la palabra del Señor, pero bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo nosotros pidámosle al Señor que Él pueda limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente con la sangre de Jesucristo para entender y no ser como estos fariseos que siendo estudiadores? O sea, imagínese usted un abogado que no entienda la ley, es habiéndolo estudiado. Un médico que no entienda de medicina habiéndolo estudiado. Ellos lo estudiaron y no lo comprendieron. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios por ello. Porque ¿qué hubiese sido de nosotros? Bendito sea el Señor. Dice, hecho por nosotros maldición. Tal fue la manera de llevar a cabo la redención. Esto lo explica Pablo como sigue. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21, no lo voy a leer para que usted lo lea, o sea, no lo voy a buscar. Hecho pecado. Natural es que también fuese hecho maldición, dice. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 22, 23. Y ese sí quiero leerlo. Deuteronomio 21, 22, 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 para que se entienda. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgareis en un madero, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Maldito. Jesús se hizo maldito por nosotros. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Espero que reflexionemos también en esto, que podamos meditar en esto. Dice, dejar al ejecutado colgado en el madero, dice, a la vista pública, en el caso de los grandes criminales, que no era el caso de Jesús. Era un hecho que aumentaba la ignominia y vergüenza, dice, de su castigo. Cristo, por tanto, sufrió la muerte más ignominiosa, dice, de modo prescrito para los peores criminales, y fue tratado de modo que daba a entender que la maldición de Dios descansaba sobre él. Él llevó todo el pecado sobre sus hombros, y esa maldición fue puesta sobre él en ese momento. Recordemos que en el momento que él llevaba el pecado sobre sus hombros, el Padre le dio vuelta a la espalda. Y lo podemos graficar así muy fácilmente. Donde hay pecado no está Dios. Y él estaba llevando el pecado del mundo. Y lo llevó solito. Bendito sea el Señor, por amor a nosotros. Por eso qué glorioso Jesús, qué magnífico Jesús. Gloria sea a Él por lo que hizo. Porque no tenía por qué haberlo hecho. Siendo inocente, se hizo criminal de los más grandes. Que Dios nos ayude. Dice, no fue permitido que su cuerpo quedase por la noche, sino que se procedió a enterrarlo, como ya lo habíamos leído en Deuteronomio. No hubo otro modo de redimirnos, ni hay otro modo, ni otro evangelio, que esté para el pecador, dice, o que quede bajo maldición de Dios para siempre, o ver en Cristo su sustituto hecho maldición por él. Bendito sea el Señor. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Hemos hablado en clase ya. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ojo,
La bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles, o sea, nosotros éramos gentiles. Porque en un momento solo se pensó que Dios todo era para su pueblo terrenal, su nación escogida. Pero era tan perfecto el plan de Dios que a través de la promesa que le hizo Abraham alcanzamos nosotros los gentiles, no que los que no pertenecíamos a la nación judía, israelita, como la queramos llamar. Dice, la bendición que Dios le prometió a Abraham y a todos los creyentes es esta dice, la justificación mediante la fe. Somos justificados por la fe. Que Dios nos ayude. Dice, pero nótese bien que esta bendición, dice, jamás llegaría a hijo alguno de la raza de Adán, dice, si no fuera por la redención llevada a cabo por Jesús. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Hecho maldición por nosotros, es decir, por su muerte expiatoria en la cruz. La bendición que obtuvo Abraham por la fe en el Redentor venidero, bendito sea Dios, en el Redentor que habría de venir, en ese tiempo que estaba Abraham. Bendito sea Dios, dice, no hubo, dice, de limitarse a los descendientes de Abraham, según el plan divino de Dios, que Dios nos ayude, sino hacerse extensiva a los demás descendientes de Abraham, a los gentiles, que Dios nos ayude. Y esto es en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. En virtud de Cristo, por medio de Cristo, cual representante de la raza humana entera, para que recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice, es decir, recibir el cumplimiento de la promesa, dice, recibir el cumplimiento de la promesa, recibir la promesa del Espíritu, equivale a recibir el Espíritu por medio, dice, prometido, y este Espíritu prometido es, por supuesto, el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Que habría de recibir a los que se pueden ser justificados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra gloriosa, maravillosa, redentora de Jesús. Como todo está entrelazado entre el Antiguo Testamento, una vez más lo digo. Bendito sea Dios. Como el plan divino de Dios es perfecto, que mediante la promesa que le hizo a Abraham, alcanzó a los gentiles. Bendito sea el Señor. Porque el plan de Dios es que toda criatura, todo ser humano, toda raza humana le conociese y tuviera acceso a esta salvación divina. Que Dios nos ayude. Y cómo lo hizo antes, mucho antes de que Jesús viniese a la tierra, mucho antes que Pablo, que fuera encargado de expandir el evangelio a los gentiles, a las otras naciones. Bendito sea el Señor. Y voy a leer rapidito unas citas bíblicas, pero no las voy a leer en sí, sino que las voy a leer donde están. Dice Isaías 32:15, 44:3, 59:19-21, Ezequiel 36:26-27, 37:14, 39:29, Joel 2:28-29, Lucas 11:13, 24:46, Juan 7:37-39, 14:16-26, promesas de recibir el Espíritu Santo. Y voy a leer la última, que es Juan 14, el Evangelio según San Juan 14. Voy a leer 14, 16. Capítulo 14, versículo 16, lo que el Señor nos dé aquí, que Dios nos ayude. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo entero puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. Son promesas de recibir el Espíritu. Todas esas citas bíblicas que leí, que sería muy extenso leerla una por una, son la promesa de recibir el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Somos justificados por fe, no por obra, no por la ley. Que Dios nos ayude. Conclusión. Ha quedado muy claro la imposibilidad de justificarse por la obediencia a la ley. No podríamos. Porque la ley requiere obediencia absoluta,
que Dios nos ayude, constante y perfecta. Dice, porque nadie es capaz de prestar tal obediencia, dice. Todos los que seres humanos han resultado reos, bendito sea Dios, que están bajo la maldición de la ley. El plan previsto por Dios aún antes de promulgarse la ley mosaica. Esto fue antes, lo que pasó con Abraham fue antes de Moisés. Ojo. Es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Es el único modo por haber él sido hecho pecado y por consiguiente maldición por nosotros. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Una clase un poco extensa, versículos un poco extensos, de repente enredarse un poco en las palabras que decía, pero yo sé que le ha quedado claro. Jesucristo dice, murió para justificarnos y resucitó también para justificarnos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. A veces queremos encasillarnos en la ley, queremos encasillarnos en ciertas cosas que no nos corresponden porque no las cumpliríamos. Somos justificados por la fe. Quiero invitarle a que cierre sus ojos para que terminemos con una oración final agradeciendo a Dios. Bendito Dios Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor amado. Agradecemos este pacto glorioso que hizo con Abraham, donde también nos alcanzaba a nosotros, antes que usted fundara la ley, antes de que viniera nuestro Salvador a esta tierra. Gracias, Padre mío, porque usted todo esto lo vio desde antes, Señor amado, lo sabía desde antes. Gracias por este plan divino, gracias por su amor, por su misericordia, por habernos hablado hoy día. Le pedimos, Señor, que nos haga entender esta escuela dominical. Le pedimos que usted nos ayude, Padre mío, para que nosotros podamos echar mano a ella. Y cuando venga a nosotros el enemigo a turbar nuestra mente, nuestro corazón, podamos saber que fuimos justificados mediante la fe y no por la ley, no por las obras. Bendito sea el Señor. Gracias, alabamos tu nombre, lo bendecimos y todo esto lo rogamos en el bendito, dulce y eterno nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.